Humildes campesinos de la consultoría. Se llama Marranavajas, Pati y Enrique. Vamos a pelear tú y Uli, Paco, ¿verdad? Vamos a pelear tú y ellos. A ver cómo le hacemos. Oye, aplauso a Fanny por el nuevo video. Sí. No, porque es importantísimo la administración por flujo de efectivo, ¿no? Se antoja esa aceitunita. No te preocupes, no. El más joven y el más canoso, Enriquito. Sí. Excelente tarde. Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este cóctel. ¿Qué Qué tal? gusto saludarlos, buenas tardes a todos. Abrazo, Pati, Paquito, Uli. Hola, Fanny, a todas y a todos. Quiero comentarles, colegas, el día de hoy, si ustedes ven, se está ampliando la plana de asistentes, mucha gente. Mando un saludo a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, allá en Huejutla. Venga, bienvenidos. Del área de negocios, entonces por ahí está entrando muchas personas que nos acompañan, entonces bienvenidas y bienvenidos, Excelente, equipo, bienvenidos, un gusto tenerlos acá en el cóctel y bueno, bienvenidos a todos los que nos miran a través de Facebook, que nos miran a través de YouTube. Y pues hoy tenemos un tema verdaderamente fascinante. Y queremos darle la palabra a Pati y a Paco, que son los expertos en el tema. Y esto se llama administración por flujos de efectivo. Entonces, adelante. Todos nos escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Mucho gusto en saludarlos, compañeros. Y bueno, aquí para que los participantes entiendan esta alegría inusitada que estamos teniendo. Inusitada. Sí, porque fíjense que yo puse el tema. Yo mañosamente lo puse porque, como dice Enriquito, yo soy simplemente una consultora pequeñita que camina ahí atrás de Ulises y de Paquito, siguiendo sus pasos y aprendiendo de ellos. El experto en el tema es Ulises Rodríguez Mesa. Ahí lo tiene el Ulises Rodríguez Escalice, perdón, y Francisco. Así es que, Paquito, abre el tema. Mira, venga, yo estaría en total desacuerdo con Enrique y con Pati por una simple razón económica, financiera, Uli, para entrar en nuestra defensa y ponerle un poquito de pólvora en la mesa. Porque si abriéramos las cuentas ocultas de cada persona aquí presente, te quiero apostar, Uli, que Pati tiene por factores de 10x y Enriquito por ahí va respecto a su wealth management, ¿verdad? Entonces, yo te puedo dar con mucho gusto el marco teórico, ¿verdad? Pero la realidad, dinos cómo has hecho tanta riqueza, Pati, Enrique. ¿Qué te pareció el revire, Uli? Excelente, Paco. Venga, adelante, Pati. Mira, los gringos le llaman algo así cuando no sabemos una respuesta más de política de empresa, que es la Escuela Europea de la Administración de Negocios, ¿no? Exacto. O políticas o políticos dentro de la empresa. Mira, motivo de las noticias que tratabas de esgrimir hoy, Enriquito, ¿no? Estamos en un ambiente, ¿no? Ya de primarias, tal vez, novedoso en nuestro ambiente político,
Sí. Pero bueno, ya que me pasaste el bastión, Pati, déjame poner un marco de referencia respecto a desagregar un poquito el tema tan rico de hoy, porque lo podemos tocar desde varias vertientes, ¿no? Administración por flujos de efectivo. Fíjate qué genialidad hiciste gramatical, Pati, porque no pusiste dirección para flujos de efectivo, ¿no? Exacto. Entonces, una vertiente podía ser que le metiéramos por la escuela de la estrategia, ¿no? El proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar, donde no es lo mismo dirigir que administrar, por un lado. Por otro lado, pues podremos ir por la escuela de Ulises, que siempre nos ha enseñado que el cash is king, ¿verdad? Cash Y de is king, ahí Paco. las Eso no hay duda. planeaciones que hemos hecho, pues es en reversa, mami, como diría la canción, ¿verdad? O sea, a ver, primero dime si tienes una proyección del flujo neto, neto y ético de efectivo, y de ahí para atrás. Y la tercera vertiente, como bien dice la palabra, administrar, ¿no? Podría ser ya dentro de la táctica, la operación, la ejecución, la excelencia y la ejecución, para irnos más bien a cómo estás implementando, llevando a cabo un pronóstico y un presupuesto. Entonces, pero bajo esas vertientes yo creo que hay un común denominador en cualquiera de esas olas de pensamiento, ¿no? Y me gustaría entrarle con algo tal vez lateral a la administración por flujos de efectivo, pero al final del día estarán de acuerdo conmigo en lo disruptivo que es la siguiente reflexión. ¿No? Y la reflexión consiste en algo muy sencillo, para irme por el sistema KISS, ¿no? ¿Será lo mismo en una empresa lucrativa? Para orientarnos no a ONGs, no, sociedades, ¿no? De generación económica y financiera, de flujo neto efectivo, éticamente, ¿verdad? O sea, empresas lucrativas. ¿Será lo mismo tener un pronóstico que un presupuesto? Claro Déjeme que entrarle no. por ahí No, y le Paco, pasaría ¿cómo? a No, Uli. No, pero no, Uli. no es lo Ay, a mismo un ver, ya pronóstico que intervinieron un hasta Pati y presupuesto. Enrique, no que Claro. no, no que no Sí. tronabas pistolita. A ver, Uli. Y honor. No, definitivo no es lo mismo un pronóstico que un presupuesto, ¿no? Entendiendo que el pronóstico es la proyección que vamos a tener de ingresos. En cambio, un presupuesto, pues es la proyección que vamos a tener, pero de egresos. Exacto. Entendiendo Oye, esta Uli, diferencia entre la entrada de dinero y la salida de dinero, bueno, pues todo cambia, ¿no? y dentro del ingreso hay que subdividirlo en ingreso bruto a ingreso neto, ¿no? Claro. Nada más te complemento ahí, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ahora, aquí la parte interesante es, muy buen punto de partida, Paco, porque la intención es entender la diferencia entre el ingreso y el egreso, y particularmente un flujo de caja, lo que nos dice es la entrada de dinero menos la salida de dinero es lo que vas a tener en las manos. Y es muy interesante comprender que la administración por flujos radica particularmente en entender que un flujo de efectivo nos ayuda en el control del día a día. En las organizaciones se tiene la creencia que en la información financiera podemos administrarnos a través de la información financiera básica, es decir, los estados de resultados, balance general, pero hay una gran diferencia entre el estado de resultados y el flujo de efectivo. En un Así estado de resultados, lo que vamos a tener proyectado son nuestras ventas y nuestras compras. En cambio, en un flujo de efectivo vamos a tener lo que cobramos y lo que pagamos, que pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo vender que cobrar. No es Claro. lo mismo comprar que pagar. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿no?, que yo tenga una venta a crédito o sencillamente una compra a crédito. Entonces, en el estado de resultados, bueno, lo vamos a ver reflejado como una venta y como una compra, pero eso no quiere decir que tenga el recurso en las manos. Eso no quiere Es, decir que verdaderamente lo tenga disponible. En cambio, cuando estamos hablando de flujos de caja, vamos a tener ingresos derivados de la cobranza o de otros ingresos, y vamos a tener también egresos, que son las compras o pagos que realizo. Y la diferencia, bueno, es lo que tienes en el saldo en la cuenta de banco. así Entonces, es. es importante entender que,
claro, desde una perspectiva estratégica, es interesante administrarnos con un estado de resultados, con un balance general, que nos dan una posición, ¿sí? Una posición financiera. Pero cuando vamos al detalle de la operación cotidiana, es decir, la operación y las decisiones tácticas, necesitamos un flujo de caja. Un flujo de caja que me permita saber cuánto tengo disponible. Ahora, pareciera que esto es muy sencillo, pero cuando lo llevamos a las empresas, sigue existiendo la creencia que nos tenemos que administrar por estados de resultados. Y lo más interesante es que las decisiones que tomamos son tardías, son retrasadas, ¿se me explico? Ni siquiera Sí, están bien enfocadas porque no tengo los recursos en la mano. exacto, Claro, vendimos, fantástico, sí, pero no cobraste. Y entonces la empresa vive de cash, no vive de ventas, por ¿vamos? supuesto. Vive de la cobranza, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? Totalmente. Adelante, Perdón. Pati, por favor, No, adelante. bueno, o pasa que en los negocios que es compra y venta, bueno, sobre todo la venta es en efectivo. El día que vendieron mucho y que tienen el bonchecito de dinero, ese día deciden que fue un gran día y empiezan a tomar el dinero sin voltear a ver los pendientes de pago, los pendientes de créditos que tenemos y empieza el descontrol. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos 3 tenatitos, que así es como en las tiendas de antes, donde tenías lo que vendí, lo que le voy a pagar a la Coca-Cola, lo que le voy a pagar a Bimbo, lo que le voy a pagar a Don Juan el carnicero, y así administrando los señores tenderos o las señoras que tenían tienda. Pero ¿qué pasaba si llegaba el esposo o la esposa y decía, ay, vendiste muchísimo, tienes mucho dinero en efectivo en este tenatito, pero ese tenatito lo tienes que pasar a este otro, y manotazo se llevaban el efectivo? Pues Claro. obviamente un descontrol tremendo, haciendo como una metáfora con algo más sencillo en negocios familiares que empiezan. Enrique, perdón porque te interrumpí. No, no te preocupes, digo, obviamente esto que bien nos aclaró Ulises, la parte de, bueno, no por vender quiere decir que vendamos bien, ¿no? Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y más en proceso de flujo de efectivo, como dices, para empezar a poner un poco de pólvora sobre la mesa. Bueno, ¿qué implica la administración? Pues bueno, la administración implica medir, y el flujo de efectivo también, ¿verdad? Tiene obviamente indicadores clave que nos van a permitir qué tan sanos somos, ¿no? Y dos cuestiones importantes es, bueno, sé estratégico en la recuperación de tu cobranza, como también sé estratégico, obviamente, en cuanto al pago de las facturas, sabiendo negociar los términos desde los proveedores. Y como decías, Pati, en efecto, aquí mi mamá lo dice, los sobrecitos, ¿no? Y que de la luz y el teléfono y bla, bla, pum, pum, que son las provisiones, ¿no? Y mucho de eso, fíjense, como una administración doméstica, vamos a llamarlo así, tiene mucho que aportar a flujo de efectivo. Digo, salvas sean las distancias, ¿verdad? Pero ahí hay mucha sabiduría en ese proceso de la administración, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de la venta, la parte y en esta cuestión de pronósticos y presupuestos tienes que ir precisamente pronosticando cómo se va a comportar tu ciclo de recuperación, ¿no? Y con los proveedores trabajar mucho si tu plazo es a 15 días, a 30 días, a 45 días, etcétera, etcétera, que bueno, pues también muchas veces hemos proveedores de muchas organizaciones que tienen así sus políticas de crédito y cobranza, pero aquí mucho administrar por flujo de efectivo, yo diría que es la habilidad de desarrollar una recuperación sana para poder apalancar el proceso de brindar los productos y nuestros servicios sin afectar la operatividad de la empresa, ¿no? Más o menos por ahí. Como que tú estás dando las voces, Uli, o No, quién. adelante, Paco, adelante, por favor. No, porque fíjense, aquí podemos hacer ya una convergencia, Sí. ¿no? Dentro de los diferentes enfoques. Yo me imaginaría un ejercicio administrativo con estos elementos que se han vertido aquí en la mesa, ¿no? En este cóctel de hoy. Sí. ¿No? Imagínate si vamos a los conceptos de contabilidad, los conceptos básicos de finanzas, ¿no? ¿Dónde parte el jueguito, ¿no? Para una empresa lucrativa. Bueno, pues a lo mejor si vemos un orden viajera, un Kanban, pues ¿dónde inicia todo el proceso de tener un flujo de efectivo ético y neto, ¿no? Bueno, asumamos que sacamos a la fuerza de ventas a vender un producto, ¿no? Por canvaseo, pues localízale clientes, ¿verdad? Ok, Así es. entonces
¿cuál es el proceso de venta? Pues ahí lo podríamos dividir en preventa, venta y postventa, ¿no es cierto? Pero ahí lo simpático es lo que decías, Ulises, cuáles van siendo los requerimientos de dinero que va teniendo esa fuerza directa de ventas para lograr darle avance a cada estación, a cada etapita de su proceso de preventa, venta, postventa. Entonces, yo diría tan sencillo, ¿verdad? A ver, pues vamos a tocar las puertas en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. ¡Eh! Bueno, pero la empresa está en Querétaro. ¡Eh! ¿Y cómo le vas a hacer para desplazarte de acá a acá? ¿Cuántas visitas? O sea, toda esa planeación que va a apoyar el que un vendedor avance de estación, por así llamarlo, pues me va a traer de inmediato requerimientos de dinero. ¿De dónde van a salir? Hay muchas empresas que pagan a la fuerza directa de ventas, ¿no? Por comisiones. Por ejemplo, muchas empresas vendedoras de seguros, de pólizas de seguros, pues te pago una vez que entre algo, ¿verdad? Que ingrese esa exactitud de que le podamos cobrar a alguien, ¿no? Entonces yo cobro, pues yo te pago. Pero mientras haya fuerzas de ventas que le pagues una parte fija, llamemos el sueldo, otra parte la comisión, perfecto. ¿Y quién va a pagar el camión de Querétaro a la Colonia del Valle? ¿Y quién va a pagar el cafecito? ¿Y quién va, etcétera, etcétera? Entonces, cuando vemos esa diferencia ordenándonos por la actividad, el proceso, y vamos viendo la secuencia, y vamos con los principios de contabilidad y finanzas generalmente aceptados, ¿cuál es una secuencia lógica de las mejores prácticas? O mejor aún dicho, de mi modelo de negocio, cómo yo me diferencio de otros fabricantes y vendedores de plumas, de tal suerte que me puedo llevar una diferenciación. Entonces, resumo diciendo, si yo pongo en post-it toda esa secuencia de actividades en una parte alta con unos post-its color amarillo y en otra parte abajo los requerimientos de dinero que va solicitando cada actividad multiplicada por cuántos vendedores, cuántos puntos de promoción, etcétera, etcétera, pues me va a quedar muy claro lo que es el presupuesto. El presupuesto, y bien lo dijiste, Ulises, es el soporte que voy a darle a la organización para apoyar que un ingreso dado se dé. Pero ahí viene lo más fuerte. ¿Y cuándo registro el ingreso? Bueno, corríjanme, pero cuando facturo. Principios de contabilidad. Entonces, imagínate, Enrique, Ulises, Pati, cuando un vendedor trae un pedido y no le pagan su comisión hasta que el cliente cobre, cuando la pregunta aquí es, ¿y la cobranza está sujeta al vendedor o el vendedor pone el pedido en manos de servicio al cliente de la empresa manufacturera? Esta la pone en la fábrica, hay materia prima, produce, no hay materia prima, se compra, etcétera, etcétera. Todo ese ciclo de actividades, ¿no? ¿Por qué los ponemos en las manos de la fuerza de ventas directas? Tal vez por relaciones, yo cierro el círculo con la fuerza de ventas. Tú abriste al comprador, pues tú ciérralo, perdón, al cliente, pues tú cierra el circuito y cóbrale. Entonces, a lo mejor te voy a pagar cierta parte de la comisión cuando haya ciertos elementos. Entonces, lo más simpático es lo que tú dijiste, Ulises, y sobre cuál planeo qué necesidades de ingreso y de egreso voy a tener, o de egresos, en el tiempo. Y resulta que nos vamos a la administración por flujo efectivo, a la caja. Y muchas empresas que estamos viendo, a la caja chica. Pues yo no sé si es un error o un horror, porque aquí hay la división de funciones. La dirección tiene una chamba muy fuerte de ver el impacto futuro desde el presente de toda esta secuencia de actividades de una forma más estratégica, tal vez de más largo plazo. La parte gerencial al mediano plazo, la parte operacional al corto plazo. Pero entonces el flujo y la administración del flujo de efectivo
a qué niveles la deberíamos de dirigir y con qué secuencia y con qué frecuencia y con qué principios de mejores prácticas que nos ayuden a conceptualizar qué es primero y quién dispara los requerimientos para hacerle eco a lo que dices. Hoy requiero 10,000 pesos para hacerle frente a la operación de ahorita. La podríamos haber anticipado esos 10,000 pesos. Claro, y Desde esa la es la magia, semana. Paco. O sea, es exactamente lo que un flujo de efectivo nos permite. Porque el flujo de efectivo tiene una característica única y es que podemos ver 3 tiempos. Es decir, podemos ver el pasado, lo que hemos registrado anteriormente, podemos ver el presente, lo que tenemos en este momento, pero lo más interesante es que podamos ver el futuro, la planeación, la anticipación. A través de esta herramienta yo puedo proyectar las entradas de dinero, pero de igual manera puedo proyectar las salidas de dinero. Y crean que lo que termina sucediendo es que tenemos el control de la caja, tenemos el control de la planeación, tenemos el control de la ejecución, porque yo ya sé que en determinada fecha va a suceder tal o cual cobranza y de igual manera tal o cual pago. Al principio, lo que me ha pasado en las empresas es que la operación es torpe. ¿Por qué? Pues porque como que no sabemos cómo hacerlo, nos cuesta trabajo entender la lógica y la dinámica de estarlo actualizando, pero ¿qué termina sucediendo al tiempo? Lo que termina pasando es que los clientes me presionan a mí. Oye, ya vamos a ver el flujo, ya conéctate, necesitamos ver la planeación porque tenemos no sé qué pagos. Bueno, excelente, ¿no? Ajá. Y entonces se vuelve una dinámica muy, muy curiosa, porque algo que al principio, bueno, claro, no lo entendían, pues causa miedo, ¿no? Pero ya que lo entienden, ya que lo tienen claro, se vuelve una locura. Así No es. pueden operar sin tener el flujo porque se dan cuenta que van a ciegas y se dan cuenta que las decisiones que toman son decisiones mal tomadas en el momento inapropiado. Por Entonces, supuesto. una de mis recomendaciones es que, por ejemplo, este tipo de herramientas se utilicen una vez a la semana, que existe una reunión una vez a la semana. Pero aparte, lo más interesante de esta herramienta es que se va construyendo no por el área de finanzas, sino que todas las áreas contribuyen. Por ejemplo, contribuye ventas con la cobranza, contribuye, ¿no? El área de facturación, cuentas por cobrar, contribuye compras con lo que va a comprar a futuro, contribuye todo el área administrativa, la nómina, el área de talento humano, contribuyen, ¿sí? Todas las áreas de gastos, compras internacionales, compras nacionales. Y entonces es un instrumento que centra la administración en un solo documento. Es el eje principal de las decisiones cotidianas semana a semana. Así es, así es. Y yo que he tenido la oportunidad de trabajar de la mano de Ulises, efectivamente, cuando ya llevamos un poquito de avance con el proceso de consultoría, y Ulises dice, y ahora vamos a poner el flujo de efectivo. Bueno, entre el pánico, todo el mundo sale corriendo, nadie le entiende, 10 sesiones para explicar, va aquí, va allá, no, y la fórmula no fue así. Bueno, yo se los juro que digo, qué bárbaro, qué paciencia tiene Ulises, porque hay que estar explicando efectivamente cada paso, cada punto. Pero después de que entienden, después de que ya lo manejan a la perfección, es como que hay que revisar el flujo de efectivo, hay que ver el flujo de efectivo. ¿Qué me sugieres con esto? ¿Cómo pagamos estas comisiones? ¿Qué hacemos con esto, con las compras? ¿Cuánto puedo comprar? ¿Cuánto dejo de gastar? ¿Cuánto puedo invertir? Y se vuelve, wow, de veras. Por eso yo propuse el título, porque sí sé que es complicado entenderlo, sí sé que es difícil llevarlo a la práctica, pero después de que lo dominas, se vuelve, bueno, mágico. Oye, fíjate, Pati, Ulises, Paquito, aquí viene un punto importante y yo creo, Ulises y yo hemos compartido algunos puntos igual. Por un lado, o sea, hay dos vertientes en torno al efectivo y a su flujo muy importantes. Uno, no le entiendo o no le quiero entender, ¿no? Porque también hay muchos grupos empresariales, empresas familiares, ¿no? ¿Y a poco tengo yo que exponerlo? Pues sí, compadre, ¿no? Se supone que estamos en una sociedad, ¿no? Bueno, pues vamos a decir, cualquiera de esas dos vertientes llegan a entenderle. Y la otra vertiente grande es una vez que le entienden, se va a oír feo, pero qué oculto, ¿no? Porque
ahí nunca podríamos llegar, y aquí voy a fíjense, estamos hablando de algo cuanti, pero algo quali, ¿no? O sea, la parte transparente y de integridad en donde realmente quiera yo poner todos mis ingresos y todos mis procesos de flujo de efectivo, primero hacia adentro, y cobranzas, y después hacia afuera pagos, ¿no? Porque también ese es todo un tema, y yo creo que aquí implica también, y decías, Pati, que Ulises tiene mucha paciencia, por supuesto, porque aparte hay que hacer todo un trabajo de convencimiento, de reflexión y hasta de ética en esa parte, ¿no? Porque pues muchos a lo mejor, y conozco contadores que hacen situaciones de ese tipo en donde dices, bueno, y para la junta de consejo, pues súmale, ponle, quítale, rebánale y ocúltale, y llega, está mi flujo, ¿no? Mira cómo sufro, y pues bueno, ahí definitivamente en muchas situaciones nos quedamos cortos, porque puede, Paquito, que la información no sea transparente, ¿no? Entonces ahí yo diría, bueno, la administración por flujo de efectivo también hasta como una herramienta ética. ¿Cómo lo ven por ahí ustedes? Bueno, Sí, sine qua non, digo, no hay ni revire ni nada, al contrario, apoyo la moción, 3000%. Tan es así que imagínate que cuando fallan el dinero, ¿a quién despedimos? Claro. Normalmente a nivel gerencial o operacional, pero difícilmente a nivel directivo. Entonces, ahí viene la parte no ética laboral, ¿verdad? No, espérame, ¿quién debería de haber tomado? Tú hablaste, Enrique, de las provisiones, esa provisión. ¿Quién debería de haber hecho esa simulación? Mira, un caso real del día de hoy de un cliente. Hoy, ¿no? Ok, ya entregamos el pedido al cliente A. Pues no. ¿Por qué? Porque no pudimos pagarle al proveedor para que nos entregara la materia prima, motivo de hacer el sistema. ¿Y cuánto dinero necesitábamos? Pues, o necesitamos hoy, pues 1,000,000 de pesos. ¿Y cuál es el problema? Que la empresa tiene nada más 500,000 pesos. Exacto. Inclusive con sus créditos, con bancos, con lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces hemos oído que un consejo de administración o de director dice, listo, yo hipoteco mi casa, yo vendo mi carro y aquí están 100,000 pesos más? Entonces, fíjate que la función ética va con el riesgo, que ya mencionaba Ulises en cócteles anteriores. ¿De quién es el riesgo? Nada más del tesorero que tiene las relaciones con el banco y tiene el apalancamiento financiero, o emite acciones o bonos, o hace alguna negociación con proveedores para extenderle los términos de pago, ¿no? O cosas así. Pero ¿cuándo has visto la ética de una dirección o un consejo de dirección que diga, está bien, yo ya hipotequé mi casa, ya vendí mi carro, aquí está la lana? Y además, yo soy el último en cobrar. Si no hay lana, yo soy el último en cobrar. Gracias. Fíjate lo que es la operación, la nómina, ¿no? Ahí, para mí eso es un liderazgo humilde y ético, ¿verdad? Donde pone ejemplos. Y tenemos casos sí empresariales, por si acaso, muy pocos casos sobre el Exacto. tema que estoy esgrimiendo, ¿no? Pero déjenme convertir este diálogo en una preguntita, si me la aceptan. En una claro. circunstancia como la que estoy esgrimiendo del cliente de hoy en la mañana, ¿qué es mejor para los negocios hoy en México? ¿Usar el dinero de otros o usar mi dinero? Depende. Qué respuesta tan asertiva. Tú eres psicóloga, ¿verdad, Pati? Ándale, pues, ¿verdad? Entonces, el decir depende, Pati, es que ya tienes alternativas, ¿no? Analizadas con probabilidad de impacto, de riesgos, de pros, de contras, cada escenario. ¿A eso me Y, referías con depende? y Paquito, Claro, claro. y atropellando a Pati tantito, con base en lo aprendido en el cóctel anterior, yo te diría, pues en parte mi dinero y la deuda, pues si es en pesos o es en dólares, porque ahorita pues yo diría que en dólares, y si es en Exacto, pesos, pues sería como la segunda opción, Pues ¿no? complícala. Pero a ver, exacto. déjame que Pati diga su esgrima, su depende, ¿no, Enrique? Sí, es que iba yo también lo que platicábamos en el cóctel anterior, que mucho está relacionado con este tema. Muchas de las empresas tienen algunos créditos en dólares. Entonces, ahorita es el momento
de pagar todo porque lo estás pagando a un precio bastante bajo. Y lo malo es cuando también les pagan a ellos en dólares y ellos hicieron su presupuesto con el precio de 20 pesos y les están pagando a 17.34. Ahora, pusiste un ejemplo de una persona que hipoteca su casa. Hemos tenido casos en que el empresario, el emprendedor, su naturaleza es arriesgarse y muchas veces hipotecan su casa. Pero justamente hoy me acabo de enterar de un caso fallido de una empresa que hipotecaron su casa para montar unos restaurantes en el puerto de Veracruz y ya tronaron. Entonces está terrible la situación, terrible. Ni restaurante ni casa, Pati. Exactamente, porque el problema es que ni restaurante ni casa. Entonces, pues es riesgo, ¿por qué? Porque no, sí, pero también tienes que medir el riesgo, Paquito. Por eso es que con esta administración de flujo de efectivo, pues tú te das cuenta, si ya tienes un restaurante y tú pretendes que simplemente porque ya llevas una muy buena administración, tienes un buen flujo, te va a hacer exactamente lo mismo en otro lugar, ya sea Veracruz o cualquier ciudad, pues no es verdad, no es verdad. Ahí no puedes decir que la fórmula, aunque ocupes y hagas lo mismo, te va a funcionar de la misma manera. No es así. Entonces, buenísimo. Depende entonces, porque en este momento van a tener que usar su efectivo para pagar ese deuda y no perder su casa, ¿verdad? Y a lo mejor van a tener que apretar más el negocio para que puedan sobrevivir sin perder la casa, ¿no? Entonces, depende del momento. Por supuesto. Y ahí está precisamente la importancia de planear y anticipar los recursos antes, ¿no? de ejecutarlo, porque el problema es que estamos construyendo el avión en pleno vuelo. Y en pleno vuelo tomamos decisiones equivocadas y en pleno vuelo estamos tratando de rescatar el barco cuando no hay una planeación o una anticipación de recursos. Y entonces, como bien dices, Pati, o sea, yo necesito saber hacia dónde voy e incluso cómo se van a comportar estos flujos en el tiempo, porque de ahí va a salir el dinero para poder moverme, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de saber administrarse por flujos, de que puedas planear, que puedas anticipar, que puedas aterrizar, incluso darte cuenta, porque también lo que hace el flujo es que me ayuda a identificar mis requerimientos de inversión o mis requerimientos para solicitar créditos. Porque al momento que estoy analizando mis entradas y mis salidas de dinero y en un futuro veo que tengo un negativo, bueno, ahí es donde tienes que pedir el crédito, ¿no? E incluso ver si en el tiempo va a haber un excedente para que puedas pagarlo también. Porque esa es otra, ¿no? O sea, pedir crédito es sencillo, la bronca es págalo. Y entonces ahí viene la parte divertida. El flujo nos ayuda precisamente a saber en qué momento me quedo sin dinero, en qué momento puedo tener un excedente para poder pagar o liquidar esos apoyos que me están dando o que puedo conseguir en institución financiera, algún inversionista, qué sé yo, un crédito familiar. La idea es que me ayuda a planear y a conocer cómo funciona esto. Y algo muy interesante, hasta ahora estamos hablando de una organización, estamos hablando de la empresa, pero ¿qué pasa si llevamos esto a las finanzas personales? Excelente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Cuando puedes empezar a planear en base a tu salario, tus ingresos, pero al mismo tiempo visualizar tus egresos. Regla número 1 de las finanzas personales. Nunca gastes más de lo que ingresas. Pero el problema es que no nos damos cuenta. Es muy fácil gastar, ¿no? Y es tan difícil ingresar que lo que termina pasando es que gastamos y gastamos y no nos damos cuenta de cuánto estamos ingresando, si nos alcanza o no nos alcanza, porque aparte nos apoyamos de instrumentos como la tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, no te das cuenta y cuando viene el recibo dices en la torre, ¿y quién compró, no? El viaje a Estados Unidos, ¿y quién compró y esos ya la se pagan, no computadora? fallan, Uli. Y ese es el problema, que esos hay que pagarlos porque si no te va a costar un ojo de la cara. Entonces, quiero que vean cómo, al igual manera que como lo hacemos en la organización, lo podemos aterrizar de manera personal. Y funciona exactamente igual, porque puedo planear mis flujos, puedo planear esas entradas, puedo planear las salidas, puedo saber en qué momento, incluso cuánto tengo disponible, ¿no? Y cuánto estoy mandando al ahorro.
Que Sí, también en las empresas es algo que curiosamente les ponemos hasta sus cochinitos, ¿no? Sí, para que vayan metiendo la monedita y a ver, sí. papacito, de la cuenta me mandas esta otra una cantidad y es el cochinito, es el ahorro. Y entonces hasta eso lo puedo ir planeando y puedo anticipar cuánto voy a tener en qué momento. Ujú, ujú. Fíjate qué Sí. interesante. Sí, Ahora los Y- bancos ayudan mucho porque te dan en las aplicaciones, te dan, por ejemplo, que vayas haciendo tu apartado, como los sobrecitos que dices de así tu es. mamá. Yo también he ocupado los famosos sobres muchísimas veces. Es más, me fascinan porque Ujú. así pongo lo que le voy a pagar al jardinero, a la muchacha, al veterinario. Bueno, ya ahorita con los gastos que tengo ya no son tantos, pero antes que tenía yo que administrar más por la situación de escuelas, comida y todo eso, pues lo máximo eran los sobrecitos. Y ahora Sí, las aplicaciones del banco te hacen tus apartados y te hacen también que tú puedas ahorrar. La cosa es tener esa disciplina y no tocarlo, ¿no? Porque el problema claro. es que si lo tocas, pues ya valió gorro, ¿no? Como mi hermano a veces dice que hace su guardadito, pero él mismo se presta de su guardadito. Sí, claro. Él se presta, se guarda y después dice, yo mismo voy a prestar. Entonces está el tema, es muy simpático como lo platica, porque él de sus finanzas es buen financiero y hace todo un tejemaneje con sus guardaditos. Así es. Sí, Así Y es. eso los del famosos guardadito y sobres. del crédito no es malo lo que dice tu hermano, ¿no? O sea, lo importante es que él hace el guardadito, luego se presta el guardadito, pero lo interesante es que lo devuelva. Sí, que Sí, lo recupere, O sea, que claro. haga la disciplina de recuperarlo. Entonces funciona porque es la idea del crédito, o sea, que te saque de un apuro, pero no que nada más lo dispongas y lo gastes, sino que también lo regreses, se ¿no? pone sus intereses. Por haber Es lo que te abierto iba Claro, a un decir. Y guardadito, si se pone un pone producto sus intereses. financiero, mejor. Sí. Sí, sí, sí. Yo Por todavía no sí, ahí, llego a claro. poner intereses, pero eso es lo ideal, ponerse sus propios intereses porque es como si lo hubieras pedido al banco. Exacto, exacto. por ahí, fíjense Así que es. en el IPADE tuve un gran maestro, fundador del Grupo Posadas, don Gastón Azcárraga, que nos enseñó el barril de Azcárraga. Si te acuerdas, Ulises, lo compartimos con Coparmex en Veracruz. Y bien lo que dices, ¿no? Porque si entra y entra, pero no circula, no sale el equivalente del flujo de dinero, equivalente al flujo de agua, pues Ujú. ¿dónde está la recuperación? Entonces, ahí el ejemplo que ponías al inicio, hace rato, Ulises, es la diferencia entre solvencia y liquidez. Tú puedes ser ante el banco solvente, tienes crédito mercantil, pero ¿cuándo lo vas a pagar? Ok, ahorita te prestan el $500,000 para ti, ahora págalo, ¿no? Haga, Porque tiene un vencimiento cada paguito, ¿verdad? Así Entonces, es. ¿qué les parece este corolario de un servidor que he venido esgrimiendo en estrategia corporativa al punto del flujo efectivo? Para que lo destruya. A A ver, ver. corolario, casi ley, ¿no? Para las actividades estratégicas, mi dinero, el Ujú, que yo genere, el de los accionistas. Para las actividades operacionales, el dinero de otros. ujú. Risk management. Repito, Definitivo. Sí, para Vamos las de nuevo. cuestiones estratégicas, mi plata. Ujú. Para las cosas operacionales, la plata de otros. Es muy ujú. Digo, por bueno. aquellos que no les gusta usar el crédito, ni mercantil, o el crédito personal, sabiendo que puedes, Siempre y cuando, Paco, perdón que te interrumpa, ese crédito sea a corto plazo. Sí, Si a vamos las a usar la lana operacionales, en a las las operacionales, operacionales, sí. la única regla es, sí, usemos el dinero de alguien más para sí. operar, pero que sea a corto plazo, Entonces nunca a aquí largo plazo. viene el dilema que la parte de gerencia que tiene que ver con la táctica y la operación están siendo obligados hoy por disciplina empresarial, por la velocidad de los negocios, a hacer presupuestos, a hacer pronósticos y cada vez más afinados. Entonces la pregunta aquí, Uli, es, colegas, ¿a qué debemos de entender en los negocios en México por corto plazo? ¿Y quién debería de hacer el pronóstico, presupuesto de flujo efectivo de corto plazo? ¿Quién mediano plazo y quién largo plazo? Ahí suelto la pregunta. Pues mira, bueno, definitivamente la parte de, volvemos, ¿no? Incluso este ciclo de planeación, incluso este ciclo de planeación,
o sea, y corríjanme, yo no sé qué tanto sea bueno o no el ejemplo, pero porque bueno, hay toda una, vamos a decirlo así, toda una polémica con Salinas, ¿no? Salinas Pliego, el dueño del grupo Azteca, que tiene de todo, ¿verdad? Y que pues si se debe o no Hacienda, pero apenas lo entrevistaron con que puso su Universidad Libertad, creo que se llama, algo así, ¿no? Una universidad así impresionante, ¿no? Y que ahorita que hablabas de mi dinero propio, lo sacó, en términos de él, Ricardo Salinas, de su fundación, que finalmente la que tiene con su esposa y él, y que pues obviamente ataña, dice, a ahorros, es un recurso de ahorros que se destina como un cochinito llámale de responsabilidad social si así lo quieres, y de ahí sale esta universidad con muchas situaciones, ¿no? Y lo saqué a colación y me acordé, Paco, porque dijiste estratégico. Y dice, yo tengo muchos negocios y he sido muy criticado, pero dentro de todos no había habido un espacio para la educación y yo considero estratégico la educación y me gustaría hacerme cargo que la subsistencia de ese proyecto no dependa del bienestar o no de un ingreso. Obviamente, dice, pues, tiene un enfoque de una colegiatura muy barata, pero que sobre todo tenga el respaldo sólido de que yo en algún momento lo voy a atender, ¿no? Entonces, que me acordé de eso, para él este proyecto es estratégico porque dice, no lo descarto como una posibilidad de poder después, pues, de ampliar la oferta educativa, ¿no? Que también se ha distinguido por eso, pero ahorita que la funda tal cual como universidad en ese enfoque, y hay design thinking, proceso creativo, Lego Education, Apple Teacher, o sea, de todo lo mejor robusteció esa oferta con lo mejor que hay para el proceso académico, ¿no? Y dice, y eso costó. Por eso él dice, lo hago yo como estratégico, desde lo que yo puedo tener control para que subsista y no se queme, ¿no? Y decía, se me podrán apagar 500 tiendas Electra, pero la universidad eso nunca va a pasar, ¿no? Interesante. Y bastante. Sí, tiene razón, es la Universidad de la Libertad, le llamó antier, Así ¿no? es. Sí, Así es. ya Fanny nos hizo favor de subir la nota de el periódico, la revista La Razón. Ahí está ya disponible. Muy buen punto, muy buen tema. Sí, y eso nos deriva para otro coctelito, reto a Patti, que pone esos temas catastróficos, esotéricos y sinagogos, ¿no? Sobre la aplicación de lo que ya Ulises apuntaba, Enriquito, sobre el excedente del flujo neto ético de efectivo generado por local. Parte va al apalancamiento por cadena de valor, regresa a la operación, pero otra parte debe de ir a la inversión para hacer lo que financieramente en corporación llamamos diversificación del riesgo patrimonial. Corríjanme, por favor, o sea, ¿no? Porque para algo Nestlé se fue a hoteles, ¿no? Para algo, ahorita Grupo Salinas se fue a extender a universidades, o sea, a otros territorios, otras industrias, mercados que tienen igual o menor riesgo, pero posiblemente una tasa de retorno a la inversión mucho más atractiva. Entonces, esa diversificación de riesgo patrimonial, pues ese es un juego, ni siquiera de la dirección general, es un juego del Consejo de Administración. Así es. ¿No? O sea, perdón, Pati, tú querías... ¿Sabes qué, Paquito? Que bueno, no había cedido el tema, pero efectivamente la Universidad de la Libertad, acordémonos cómo don Eugenio Garza Sada funda el TEC de Monterrey, ¿no? Ayer hace 80 años, Pati. Ayer exactamente 80 años. Ayer hace 80 años. Ojalá que todos los colaboradores del grupo Salinas puedan estudiar en esta universidad. O sea, lo deseo de todo corazón para que podamos así de verdad ver ese resultado a través de la educación, de la capacitación, porque pues ese fue el sueño de don Eugenio y lo logró. O sea, nada más tiene 80 años. Entonces, deseo de todo corazón que la familia Salinas también lo logre y que pueda generar pues este flujo de conocimiento dentro de todas las personas que trabajan en su empresa y que también ahí derrame hacia abajo y hacia los lados a todo el grupo Salinas. Yo creo que siempre será una muy buena noticia en un país que pretende evolucionar hacia el tiempo, sostenerse, increciendo el tema de las universidades, ¿no? Sí, sí.
Pues Sí. ahí les van, ya saben que esto siempre se pasa de volada, pero bueno, antes de que nos llegue como el 25 para la media hora, Así es, sí. Suéltala, Enrique, la algunos, traes, ahí la algunos traes. puntitos, ¿no? Digo, la parte de, bueno, y ahora, y el efectivo de dónde sale, ¿no? Que también eso es importante, no nada más es la parte ingreso-egreso, que bueno, finalmente tiene que ver, pero bueno, cómo mover los inventarios y sobre todo los inventarios retrasados, ¿no? O sea, en donde a veces ya te cuesta mucho más tenerlos ahí, conviértelos en efectivo, ¿no? Hoy estamos en una época de desarrollo digital, ¿no? Y todo es mobile. Entonces aprovecha la tecnología para agilizar tus periodos y la accesibilidad, sobre todo a la cobranza, ¿no? Obviamente el pago, ¿no? Pero hay empresas que todavía es como el cash, ¿no? Y hasta que van y te lo pagan, pues eso podría en un momento, aparte de los riesgos, frenar hasta donde el cliente vaya, ¿no? Pues bueno, aprovecha la parte tecnológica para que tu cadena de ingresos desde el flujo efectivo, pues bueno, de ahí lo trabajes, ¿no? Lo que decíamos de los créditos, bueno, busca las tasas y que es el escenario en donde realmente, como decía Ulises, pues bueno, aprovecha sobre todo lo que sean a corto plazo, ¿no? Agiliza tus cuentas por cobrar y revisa tus políticas, ¿no? De crédito. Tengo unos clientes que dicen, descuento en mi empresa nunca, porque eso quiere decir, fíjate, nada más chécate las ideas, ¿no? Si yo hago descuentos, voy a lanzar la idea de que necesito dinero. ¿Y cómo pues yo preferiría lanzar la idea de necesito dinero y tener flujo a estar con penurias, ¿no? Pero Claro. todavía es así un proceso no, qué pena que digan que voy a hacer descuento en tal concepto. Dije, bueno, pues ok, ¿no? Y a veces ahí donde se encuentra en la consultoría este tipo de cosas, ¿no? La parte de, bueno, pues obviamente también negocia los términos con proveedores, ¿no? Siempre el juego entre el proveedor, ¿no? Y la parte de la cobranza y tu cliente proveedor, pues bueno, cómo logras trabajar ahí esos periodos a conveniencia, ¿no? Y para todos los que nos escuchan, pues sí, paga un poco más tarde, entre comillas, y cobra lo más rápido que puedas, ¿no? Que es un término, no hablando de créditos, es otra cuestión, como decía Ulises, ¿no? A eso, perdón, Enriquito, algunos gringos le Sí, llamaron Cash Max, Cash exacto. Management, pero el acrónimo es Cash Max. A Cash eso que back. acabas de decir, Okidoki. precisamente. Paquito, pues ahí estamos conectados. Y la otra, pues bueno, el cómo negocias términos pues, para el pago de las facturas y cómo hacer ese balance. Muchos decían, bueno, las más rápidas, las más vencidas o cómo. Pues bueno, es el cash max que bien dices, ¿no? Esa parte de las brechas de tiempos de pago entre el cliente y lo que tú ejerces hacia el proveedor, ¿no? Más o menos ahí esas ahí sobre la mesa. No, y en pro a lo que estabas comentando, Enrique, efectivamente, la base del flujo radica en entender, por ejemplo, el ciclo de conversión. Es decir, cuánto tiempo nos tardamos en generar cash. Y eso está ligado directamente con el flujo. Así es. Claro, o sea, en la medida en la que calcules los días de inventario, los días de cuentas por cobrar y los días de cuentas por pagar, bueno, pues la diferencia te va a dar efectivamente cuánto tiempo te tardas en generar cash. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en la organización en que tengamos verdaderamente la liquidez que estamos persiguiendo? Y esto va ligado directamente con la administración a través de los flujos. ¿Por qué? Porque efectivamente... Te congelaste tantito, Uli. Se nos congeló tantito, Luis. Se congeló. Sí. Bueno, déjenme complementar a Uli ahí, porque al ciclo de conversión del efectivo le llamamos también ciclo de negocio y reta directamente a la parte operacional de cualquier modelo de negocio. Perdón, Uli, ya regresaste. ¿Ya regresé? ¿Ya me escuchan? Estás, Sí. Ok, Estaba perdón, haber intentando brincado complementar tantito el internet. el ciclo Ya de dice conversión del inestable. efectivo, ¿no? Entonces, en el ciclo de conversión, o sea, lo que quiero es desplazar el inventario rápido, cobrar antes y pagar lo más lejos que pueda, ¿no? ¿Para qué? Para que yo genere cash. Y ese es el Que la objetivo de diferencia manejar sea el esto. cash, pues sí. Claro. O sea, ¿Y porque qué el cash tanto va a como retar ese financiero, cash, Uli? Tu modelo de negocio, tu forma de distinguirte, de diferenciarte. claro. Y yo creo que acabas de poner el dedo en la llaga de un diferenciador operacional, de excelencia operacional en la ejecución. Y ese indicador deberíamos de compararlo contra cualquier competidor. Así es. Porque es ahí donde está la generación económica de valor. Así es, Sí, así es. sí. Y ahí es donde radica, ¿no? La estrategia financiera que voy a llevar, pues para tener más cash. Y de eso se trata, precisamente. Saber controlar la cobranza, los pagos, los tiempos de cobranza, los tiempos de pago, el inventario,
que es increíble cuando llegas a las empresas y ves que tienen muchísimo inventario y dices, Dios santo, ¿para qué tienen tanto inventario? Porque es dinero que está estacionado, es dinero que no se mueve y no se va a mover tampoco hasta que lo vendas. Exacto. Y es absurdo. Oye, ahorita que mencionas esto, qué exquisito es, porque la excelencia operacional la medimos con balance y con estado de pérdidas y ganancias, ¿no? En el capital de trabajo, en el balance que estás mencionando, y la utilidad neta en el estado de pérdidas y ganancias. Que por si acaso la utilidad neta y de pérdidas y ganancias es el riesgo, es el valor económico que tú estás generando. Y posiblemente sea el primer renglón de la entrada del flujo del efectivo, ¿verdad? La utilidad neta. Por eso muchas empresas, la utilidad del EBITDA operacional o neta, la multiplican por factores de 3, 5, para ver el valor operacional de una empresa. ¿Qué tanto eres buena generando cash? Desde el estado de pérdidas y ganancias. Pero a lo que quería complementar es, entonces, y preguntaría mejor, dada la excelencia operacional que la medimos con utilidad operacional, pérdidas y ganancias, y capital de trabajo en el balance, la parte operacional, activo corriente a pasivo corriente, ¿no? Circulante, ¿qué tan exigido está y quiénes deberían de controlar, con qué frecuencia? Pregunto, 3 informes o reportes financieros. 1, la balanza de comprobación. Y 2, la antigüedad de saldos de pagos de clientes y la antigüedad de saldos de pagos a proveedores. Suelto la pregunta, ¿no? Así como herramientas así de excelencia operacional, ¿no, colega? O sea, ¿te refieres cuál es el óptimo, Paco? ¿Cuál es el óptimo en Pues, estos ¿quién debería niveles? cuidar esos reportes y con qué frecuencia? Porque Pues, es operación, es ciclo de muy corto claro. plazo. Un año ya es tarde, decía Pati ahorita en términos digitales, ¿no? Banqueros y cosas de ese tipo, pero ahorita la neta del planeta, ¿quién debería de cuidarme esos 3 reportes contables y con qué frecuencia? Y la otra, Enriquito, y estarían en su descripción de puestos para amarrar la parte de talento y cultura, ¿no? Pero preguntaría. Sí, O nadie los debe de cuidar, pues, puede No, ser una ¿cómo respuesta. crees? No, 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 pues, claro que se tienen que Pues cuidar. entonces contéstenle a eso. obviamente que, mira, pues obviamente y la experiencia, pues los administradores generales, ¿no? Por otro lado, digo, pues los directores en donde la revisión tan solo diaria de saldos, tengo un cliente que es disciplinado, lo primero que llega a hacer es abrir sus saldos en la mañana y ya viene el contador y Casi el salto de la contador alegría y por el empieza. costo del dinero en tiempo. Entonces, la máxima revisión debería ser como un activo en un apalancamiento bursátil, si tuviéramos dinero en una bolsa de valores, ¿no? Es decir, medirlo 3 veces al día, a cómo amaneció mi acción, a cómo está a las 12 del día. ¿Y qué me decía Zuli? Que cierra a las 3, 3:30 de la tarde. Bueno, Ulises creo que lo A las revisa cada 3. hora, ¿no? Ulises creo que lo revisa cada hora. Bueno, Cada media cuando hora. máximo Saca deberíamos tú de cada tener, hora, cada media sí, hora. Enrique, Tengo salto aquí de alegría mi diario, monitor de bolsa. Sí, como sí, monitor de bolsa, Uli, 3 veces sí, al día. Y por ahora, Pati, como Claro. dices, con la parte digital, pues hasta en un celular lo podemos traer, ¿no? Claro, sí, sí, Ahora, la sí. otra pregunta, última. ¿Y quiénes deberían de estar vigilando 3 veces diariamente, ¿no? Esas partes de días cuentas por cobrar o días cuentas por pagar. ¿Quiénes? Como No, decía pues Enrique, los equipos, Paco, o sea, el equipo pues operativo, o claro, sea, sí, la gente de cobranza, facturación, la claro. gente de compras, pagos, o O sea, sea, cuentas por pagar, quien cuentas por genere cobrar, ese tienen que estar circuito, todo ¿no, el Uli? tiempo cerrando el circuito. Incluso, fíjate, el área comercial debe estar encima así de Claro. los días de pago. ¿Por qué sí, Mira, Uli? te comparto algo interesante. En una empresa lo pusimos una variable en las comisiones de los vendedores que depende de los días de pago. así Y es. es un simple factor. Por ejemplo, si el pago Buenísimo, de la buenísimo, venta que tú hiciste, ¿no? buenísimo. Está en tiempo, bueno, pues el factor es 1.1 de tu comisión. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no está en tiempo? ¿Qué pasa cuando ya pasaron 90 días, se extendió el plazo, ya vamos a 120? ¿Quién paga el financiamiento de ese dinero, Pau? Así es. ¿Quién va a financiar? ¿La empresa? No.
Y entonces lo que hicimos es que le metimos la carga financiera de la venta al vendedor. Así de fácil. Tú me vas a pagar ese interés que podría ir generando ese dinero si yo lo tuviera en la bolsa. Pero como no lo tengo, no lo estoy generando. Y entonces tú me lo vas a pagar. Claro. Exacto. Y eso que te lo estoy diciendo una tasa de CETES, porque te podría cobrar una tasa de rentabilidad del negocio. Exacto. Donde yo sé que ese dinero, si lo invierto, me va a generar una rentabilidad en utilidades. Pero como no lo tengo, alguien me lo tiene que dar. ¿Qué te parece que tu vendedor me lo das? Porque tú deberías de estar de la cobranza, detrás de la cobranza. Y es el ciclo de corresponsabilidad de recuperación del vendedor, ¿no? Y ahora más para cerrar, en esta revisión diaria, Paquito, Ulises, Pati, de este cliente, agarra los saldos en la mañana y en la tarde, a la hora que cierra su operación, a las 6, dice, a lo mejor puede pasar un pago a las 9 de la noche, ¿no? Pero a las 6 hace un corte y entonces, a ver, Paquito, había 10 y cerré con 15. Más menos todo lo que haya sucedido en el día. Yo no sé, pero al día de mañana reviso el corte de todas las operaciones del día de hoy y me tiene que cuadrar, ¿no? Entonces trae una vigilancia, dice, obviamente no nos metamos como que en más florituras, pero saldo de inicio y saldo de fin de operaciones. Y trae, pero amarradito, ¿no? Ya después me desmenuzan ¿cómo se llama? Todo lo que sucedió, pero ahí me dices cómo va y trae un control al día y al siguiente día 24 horas para entender todos los movimientos. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Oye, entonces me permiten, porque sí, ya son 7:27 para ir cerrando, Pati. Vamos cerrando. Porque Enrique me inspira una práctica de un segundo corolario, ¿no? Para ponerlo en blanco y negro. ¿Sí aceptan un segundo corolario? No sería muy claro. fato de mi parte. Bueno, ahí va. Nunca delegues el egreso de los recursos estratégicos. Antes usaba la palabra de los cheques. Nunca delegues la firma de los cheques estratégicos. Como que 200,000 pesos para el café en época de austeridad y estamos en oficina híbrida, ¿no? Pues quién se va a ir con quién a dónde, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué les parece? Nunca delegues la firma de los cheques estratégicos, o sea, de los egresos estratégicos. Eso tiene que ser vigilancia de cada nivel de la organización, a su nivel. ¿Qué opinan de eso, sobre esto? Muy bien. Totalmente de acuerdo. Yo ahí, pues nada más adelantando, Pati, Luis, Paco, si quieren luego hablamos de otro cóctel bueno, es que últimamente he estado con muchas empresas de ese tipo, en donde un negocio dentro de un grupo paga gastos que no le corresponden y ahí se pierde absolutamente todo el control y luego andamos pichicateando, literal es el término, la inversión estratégica u operativa. No hay diferencia, no, pues es que no hay. Y uno observa que llegan las suburbanas y uno observa que son 4 días al mes y dice uno, mí no entender, ¿no? Diría el gringuito. Eso se llama fraude laboral, se llama dolo, robo. Sí, y es parte de la disciplina del director, de los directores. Exactamente. Está interesantísima. Esa la podríamos después Ya, poner apúntatelo, ya. la mesa, ¿eh? ¿Cómo aconsejar a un negocio para que sea sano? Entendiendo, ya que dijiste entidades, términos contables, como una entidad diferente a los socios que la integran, ¿no? O sea, al día de hoy pareciera increíble, pero año 2023 todavía sigue pasando eso. ¿Cómo sangra un negocio? Y le doy en la torre a lo esencial, ¿no? Entonces, pues bueno, chulada de cóctel. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, un gusto tenerlos en este cóctel, Pati, Paco, Enrique, muchísimas gracias, Fanny, gracias por toda la coordinación de todo. Y bueno, nos vemos en el siguiente cóctel, estamos listos y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias a todos. Pati, buenas Paquito, tardes. Fanny, Ulises, todos los que nos acompañaron, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gran abrazo. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y a ustedes. Gracias. Como el béisbol, con home run, con casa llena, mi querido doctor. Pues lo dice el código, lo mencionabas tú en los elementos. Oye, si fuera tu lana, ¿gastabas ese desayuno con mimosa?
en el mejor Pues a restaurante lo mejor de la no, a zona. lo mejor sí. Sí, el punto es que no. Por ejemplo, la típica promesa, ¿no? De fin de año, ¿cuál es? Voy a bajar de peso, ¿no? Voy a Listo. bajar de peso. Ahora sí Voy a pagar ver. mis deudas. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí vas a ver este año 8 kilos. 8 kilos. Y te ponen las caminadoras en el súper y entras y hay bicicletas y hay de todo y venden, pero como nunca, ¿no? Y lo interesante es que la bicicleta y la caminadora se vuelve el perchero más caro que has comprado en la vida, Sí. porque nunca más te vuelves a subir. Bueno, yo admiro que Ulises pone en su agenda comida, porque si no se le olvida. Yo Oye, quisiera pero claro, que no se haga guaje, porque el doctor aquí, Ulises, come comida ejecutiva todos los días. Comida francesa, pato al orange, ¿no es cierto, Ulises? Un gansito y Sí, un orange crush ahí. Gansito y el orange apagas crush. pero me quisiera yo que se me olvidara comer, hombre, no que ese hombre se le olvida comer y a mí no se me olvida esa costumbre de comer todos los días, no se me quiere quitar. Ahí me Bueno, permití poner las tuyas y las mías, Uli. Cierra, por Muchas favor. gracias, Enrique. Ay, muchas la gracias. mía no, gacho, ¿eh? Se nota que hay No, niveles, claro ¿eh? que sí, Se claro que nota sí. que hay niveles. Liderazgo, Oye, con... Que no. Que muchos maestros hasta me decían, uy, yo creo que ese polvo está desde que yo era alumno de aquí. No, imagínate. Imagínense, ¿no? Imagínense nada más. Pero el producto era padrísimo. Entonces, nos encanta acumular estos objetos. Te refieres a mí, ¿verdad, doctor? Por supuesto, mi querido Paquito, Me declaro culpable. computadoras desde el 1900 acumuladas y apiladas que ya no sirven para nada. No, hiciste limpieza, ¿no? Precisamente. Bueno, con decirles que ayer hice tanta limpieza y tanta organización que corté el cable de internet de mi casa yo misma. Porque empecé a ver que me le he pasado todos los días, todo el día buscando dónde conectarme a internet porque yo sola me hice la maldad. Fuego amigo, balazo en la pata, Pati. ¿Tú sabes cuál es el sexto archivo, Ulises? ¿Cuál es el ¿cuál? sexto? Pues el bote de basura, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, Todo sí. se nos está cortando. Exactamente. Ha de ser que Zoom estamos hablando mal de él. Sí, ¿no? Fíjense que dos apuntes. Uno, gracias, José, dice, contrata lento y corre rápido si lo amerita. Gracias, José, sí. No sé aumento de qué, Sí, Pati, claro. de chamba, Trabajo. De trabajo, ¿no? porque